trabajando en una serie acerca de la fe. Amén. La fe que va en aumento. Y hoy vamos a seguir trabajando al respecto. Hace 8 días nuestro hermano Edison estuvo hablando acerca de Abraham, de la fe de Abraham, como un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Amén. Y bueno, algunos de ustedes estuvieron aquí y pudieron ser bendecidos con esa palabra. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la fe, porque la fe es de suma importancia, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Amén. Y ahora estábamos cantando que para el que cree todo le es posible. Amén. Así que si usted tiene una dificultad, un problema, está a la distancia de la confesión de su boca. La solución a su dificultad está a la distancia de lo que usted habla en fe. Amén. El problema de muchos creyentes es que no hablan en fe. Hablan circunstancias, hablan situaciones. Y vamos a aprender que necesitamos hablar en la palabra de Dios, que no hablamos, decíamos allí, no voy a vivir por lo que siento, es decir, no vamos a vivir por nuestras emociones, sino que vamos a vivir por lo que dice la palabra de Dios, y necesitamos aprender eso. Hoy vamos a mirar un tema que hemos titulado el temor enemigo de la fe. El temor enemigo de la fe. Y muchos de nosotros tenemos temor por diferentes cosas. Temor por la circunstancia económica, temor por la circunstancia de un hijo o de una hija, porque se comporta con rebeldía, con violencia, temor porque piensas que tu esposo te va a abandonar, temor porque crees que vas a fracasar en lo que estás intentando desarrollar. Pero hoy queremos aprender que el temor es el enemigo de la fe, pero que el amor echa fuera todo temor. Amén. Echa fuera todo temor. Jesús es nuestro ejemplo de fe. El mejor ejemplo de fe es nuestro Señor Jesucristo. Como Él vivía una fe inamovible. Una fe que no se movía por circunstancias. Una fe que siempre estaba firme como un radical inamovible. Él creía la palabra de Dios, hablaba la palabra de Dios y Él vivía en fe. Así que Jesús es nuestro ejemplo de fe. Pero no solamente nuestro ejemplo, sino también el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué significa esa palabra consumador? Es decir, que el que perfecciona nuestra fe. Vaya conmigo ahora a su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Sí, 12. Y vamos a leer eso que está allí, Hebreos capítulo 12. Es precisamente lo que acabo de declarar, que Jesús es el autor, es decir, el que inicia la fe en nuestra vida, pero también el que la perfecciona, el que la lleva a buen término. Dice ahí capítulo 12, a partir del verso 2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Estamos todos allí? Amén. ¿Sí? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gran gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Otras versiones, no, como la Nueva Traducción Viviente, no dice consumador, dice el que perfecciona nuestra fe. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción? ¿La Nueva Traducción Viviente alguien la tiene? ¿Esa versión nadie? Bueno, en esa versión, léela por favor de tu versión. El 2, el verso 2. 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Jesús es el campeón que inicia, el autor que inicia y que consuma, o sea que perfecciona nuestra fe. Ahora, lo que quiero significar con esto es que Jesús no es solamente el ejemplo, sino que es el motor de nuestra fe. Es donde se basa nuestra fe. Y nosotros como creyentes tenemos que tomar altura en esa parte, porque es fundamental para nosotros vivir en fe y creer todo lo que está escrito.
muchos creyentes tienen la fe invertida. ¿A qué me refiero? La fe tiene unos pasos. La fe cree, la fe recibe y luego la fe ve. Muchos creyentes tienen esto en desorden. Ellos creen, ellos quieren ver para después recibir. Así no funciona. La fe cree, recibe, ya lo tengo, es mío. Aunque tú no lo puedas ver, la palabra está diciendo que es tuyo, lo posees. Y luego, entonces la fe va a traer eso a lo natural. ¿Aló? Amén. Ahora, vamos a introducirnos al tema y miremos que hay diferentes niveles de fe. Bueno, hay un nivel donde no hay fe y esa es la incredulidad, ¿cierto? Amén. Ahora, la incredulidad puede ser por dos razones. La primera, por ignorancia. Es decir, tú no conoces algo, lo ignoras, y si tú ignoras eso, pues no lo puedes creer. Y si no lo puedes creer, no lo puedes recibir. Y si no lo puedes recibir, entonces no lo tienes nunca. Entonces hay una incredulidad que es debido a la ignorancia. Pero eso se soluciona, muy fácil de solucionar, es haciendo esto que estamos haciendo hoy, enseñando la palabra. Amén. Amén. Pero hay otra incredulidad que es una decisión. Y es que yo conozco, yo tengo el conocimiento, pero me cierro totalmente a eso. Y eso es lo que pasa con los ateos. Los ateos saben que hay un Dios y que hay un creador, pero ellos se están cerrando a creer en Él. Amén. Ahora, para ese tipo de incredulidad, solo se necesita la mano de Dios para hacerles cambiar ese chip. Amén. Bueno, ese es el primer nivel de no hay fe por ignorancia o porque hay una decisión de decir no lo creo. Ese es el primer nivel. Hay un segundo nivel que es poca fe. Ahora vamos a leer un texto y el Señor habló mucho acerca de esto porque muchas veces le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Recuerdan la escena o la historia donde un hombre trae a su hijo endemoniado? Los discípulos tratan de echar fuera al espíritu inmundo, no pueden, luego viene Jesús, hace la obra, lo echa fuera y luego ellos preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y él les contesta, porque son de poca fe. Amén. Pero hubo otra donde, y esa es la que vamos a leer ahora, donde Pedro anduvo por el agua, ¿verdad? Y luego empezó a hundirse. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Empezó a hundirse. Y el Señor, Pedro le dice, Señor, sálvame. Él extiende su mano, lo levanta, lo lleva a la barca y luego le dice, hombre de poca fe. Entonces hay un nivel de incredulidad donde no hay fe, hay poca fe, pero hay otro nivel que es la fe promedio. Es decir, la fe que todos y cada uno de los creyentes ha recibido de parte de Dios. Eso está en Romanos capítulo 12, vaya conmigo allí. Romanos capítulo 12, y en el verso 2 dice que usted y yo hemos recibido una medida de fe. Y es lo que normalmente llamamos la medida de fe o la fe promedio. Miren lo que dice capítulo 12, verso 2. ¿Estamos todos ahí? Verso 2 dice, no os conforméis a este mundo. La palabra conformar ahí es molde. O sea, no se amolden a este mundo, sino transformaos. Ahí la palabra es metamorfosis. O sea, sufran un cambio por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Dios pues, por la gracia que me es dada, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a algunos. O sea que a cada uno le fue dada una medida de fe. Y esa es la fe promedio.
Entonces, ya llevamos 3 niveles, ¿cierto? Incredulidad, no hay fe. Poca fe, la fe promedio. Note algo, usted recibe una fe, pero esa fe usted la puede ir bajando, disminuyendo, o la puede ir aumentando. ¿Cuál es la decisión suya con respecto a esa medida? ¿Quiere levantarla o quiere apagarla? No, necesitamos aumentarla, ¿verdad? Ahora, hay otra medida de fe, que es la que se conoce como la gran fe. Vaya conmigo, les muestro ese ejemplo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 8. Me fascina este verso. Y ya les digo por qué me encanta. Mateo capítulo 8. Y vamos a leer los versos 8 y 10. ¿Estamos ahí? Ahora, ustedes se acuerdan de la historia. Veamos desde el 5 para tener todo el contexto. Dice: al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión, es decir, un militar romano. Capítulo 8, verso 5. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 8, verso 5. ¿Estamos todos? Ok, vuelvo a empezar. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. ¿Qué es un centurión? Es un militar romano. Amén. Dice allí que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Diga conmigo: se maravilló. Se maravilló. Y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Ahora, hay un nivel de gran fe, y este centurión tenía ese tipo de fe. Amén. Entonces hay un nivel de incredulidad, hay un nivel de poca fe, hay una medida de fe, hay una gran fe, pero también está la fe de Dios. Amén. Y tú y yo podemos ir de la gran fe a la fe de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vaya conmigo allí. Marcos capítulo 11, sí señor. ¿Estamos allí todos? Amén. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando él maldijo la higuera, verdad? Él la maldijo un día, entró a Jerusalén, estuvo en el templo, luego salió nuevamente a Betania. Cuando volvieron al otro día, entonces pasaron por allí. Mira lo que dice a partir del verso 20. Marcos capítulo 11, verso 20. ¿Estamos allí? Amén. Lea su Biblia, por favor. Dice: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro. ¿Perdón? Bueno, acordándose, están atentos, muy bien, gloria a Dios. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. La gran mayoría de las versiones dice así: tengan fe en Dios. Pero la versión ampliada dice: tengan la misma clase de fe de Dios. Ahora, ¿por qué dice Jesús que debemos tener la misma clase de fe? Porque Él hizo algo solamente con declarar la palabra. Al día antes de esto, Jesús le dijo a la higuera: te maldigo y que nadie vuelva a comer
fruto de ti. Y salió y se fue. Él no se quedó esperando a ver si se le caía una flor, si se le caía un higo, si se le caía una hoja. No, él declaró la palabra, lo creyó y se fue. Para Jesús ya eso estaba hecho. Amén. Y esa es la fe de Dios. La fe de Dios es la que llama las cosas que no son como si fueran. Es el que crea de la nada y llama a la luz las cosas que son. Génesis 1:1 es 1 del 1 al 5, 6, 7, donde está toda la creación. Dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y la luz qué? Se hizo. Luego dijo, hágase el día y la noche. Y el día y la noche se hicieron. Luego dijo él, sepárese en el agua de la tierra. Y se separaron. Hágase en todos los animales acuáticos, se hicieron. Hágase en todos los animales terrestres, se hicieron. Hágase todo árbol, se hizo. Con el poder de la palabra. La fe de Dios es aquella que llama las cosas a existencia a través de la palabra. Amén. Te pregunto a ti, ¿tú tienes esa fe? ¿Tú vives por esa fe? ¿Estás llamando las cosas a existencia? ¿Estás llamando a tu hijo rebelde rebelde? ¿O lo estás llamando, él es una bendición? Él es el regalo de Dios. Él es, aunque tus ojos estén viendo lo contrario, Dios veía todo oscuro y vacío, pero él dijo, hágase la luz. Él no miró las circunstancias, él llamó las cosas que no eran como si fueran. Él llamó las cosas que no existían a existencia. Y necesitamos ir a ese nivel de fe. Necesitamos ir a ese nivel de fe. Porque Jesús dijo que tú y yo podíamos llegar a ese nivel. ¿Aló? Amén. Y ahí es donde verdaderamente vamos a tener éxito en nuestras vidas. Ahora, en estos niveles de fe hay un enemigo que se llama temor. Ese es el enemigo. Ese es el instrumento que el diablo emplea para apagar la vida del creyente. Él es especialista en llenarnos de temor constantemente y traer pensamientos que nos hagan meditar en una dirección equivocada. Pero si hago esto, entonces va a pasar aquello, y va a pasar aquello, y pierdes el sueño, y ya no puedes dormir, y te trasnochas. ¿Aló? Amén. ¿A cuántos les ha pasado eso? Amén. Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Porque hemos recibido esa semilla, la semilla equivocada, y hemos empezado a meditar de una manera equivocada, en una dirección equivocada. Vamos a mirar que Jesús siempre estuvo atento para decirle a la gente, no temas. Cada vez que Jesús se aparecía en el Antiguo Testamento, que había una cristofanía, él se le aparecía a alguien y lo primero que le decía era, no temas. Porque el temor apaga nuestra fe. Ahora él también en su ministerio terrenal también estaba pronto a decirle a la gente que no tuviera temor, porque él sabía que el temor apagaba la fe, y si no hay fe no puedes tener una vida en victoria. Amén. Porque hemos sido llamados a vivir en victoria. Amén. Pero en fe. La fe es esa mano que te va a permitir a ti vivir en la revelación y en la bendición de lo que Dios ha provisto para tu vida. Amén. Ahora miremos dos historias. Vamos a Mateo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14. Leamos estas historias. Son historias que usted y yo conocemos, pero que es bueno que las miremos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la fe. Ahora, habíamos hablado un poquito al respecto, pero vamos a leer toda la historia y luego hacemos algunas precisiones al respecto. Capítulo 14, a partir del verso 22. ¿Estamos allí? Ahí hay un título que dice, Jesús anda sobre el mar. Leamos la historia. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera.
Entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerden que él aquí está despidiendo a la multitud que alimentó con 4 panes y 5 peces. ¿Recuerdan? La alimentación de los 5,000. Él está despidiendo a esta gente. Entonces, como las personas estaban tan efusivas, querían coronarlo como rey. Entonces él se echó el cabezazo y dijo: no, si estos empiezan a decir esto, los 12 son los primeros que van a decir que sí. Entonces los echó para adelante. No, ustedes pasen al otro lado, yo me encargo de esto. Y cuando apaciguó, entonces se subió a un monte a orar. Miren lo que sigue diciendo allí. Pues después de despedir la multitud, subió a un monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero en la 4ª vigilia, es decir, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, imagínense, toda la noche habían estado remando estos pobres. Toda la noche. Y a la 4ª vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Noten que está ahí entre signos de admiración, ¿verdad? En signos de admiración. ¿Todos estamos ahí o alguien perdido? Amén. Ok. ¡Un fantasma! Y gritaron, ¿de qué? De miedo. Leamos todo y luego hacemos algunas precisiones. Y gritaron de miedo. Bien, verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Amén. Y sigue diciendo el 28. Entonces Pedro respondió. Me encanta la fe de Pedro. Entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, tuvo temor y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. Pero note que está entre signos de admiración. Ya que le pegó fue su gritico también, ¿no? ¡Hombre de poca fe! Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron, lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Algunas precisiones ahí. Note algo, y es que en el verso, permítame un segundo, en el verso 26 dice que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, es decir, tuvieron miedo, diciendo: un fantasma. Ahora, ellos habían ya pasado 3 años con Jesús. Ellos lo debían conocer bien. Pero note algo, y es que el temor, el miedo, distorsiona la imagen de Dios. Cuando tú tienes miedo de algo, empiezas a decir: ¿será que Dios sí me va a ayudar? ¿Será que Dios sí me va a escuchar? ¿Será que Dios sí me oye? Se te está empezando a distorsionar la imagen de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él siempre oye a los justos y que su mano poderosa siempre está dispuesta para ayudar. Pero cuando te llenas de miedo, esa imagen que nos declara la palabra de Dios empieza a distorsionarse. Y ellos no vieron a Jesús, vieron fue un fantasma. O sea que el temor nos distorsiona quién es Dios. Y por eso es que el diablo está tan interesado en llenarnos de temor, para que tu confianza se pierda, para que tú ya no veas la imagen correcta de Dios y creas firmemente en Él, sino que eso empiece a llenarte de dudas acerca de Dios. Yo he escuchado a muchos cristianos decir esto: es que Dios no me oye.
Aló. Silencio en la sala. Muchos cristianos lo han dicho y quizás muchos de los que están aquí lo han dicho, porque su imagen se ha distorsionado. Pero mira otra cosa más. No solamente el temor distorsiona la imagen de Dios, sino que cuando Él declaró, cuando Él vio que esa imagen estaba distorsionada, Él inmediatamente les hizo un llamado: ¡no teman! Ahora Pedro es un personaje maravilloso, porque fue el único. Los otros 11 estaban agallinados ahí, pero el único que dijo: bueno, si es usted, si eres tú, Señor, da la palabra. Y esto nos da un gran ejemplo, porque la fe se basa es en la palabra de Dios. Y Pedro aquí, él conocía este principio, y él dijo: bueno, si tú eres Jesús, entonces dime que yo vaya donde estás tú y yo voy a ir. Eso es fe. Eso es gran fe. Ahora, el Señor le dijo: bueno, venga. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo: no, pero yo lo pienso tantico. No, inmediatamente ¿qué hizo? Se salió de la barca y empezó a caminar. Note esto. Para estar en fe, Dios no va a quitar las circunstancias adversas. Porque cuando Pedro le dijo: voy a ir a ti, le dijo: venga. Él no dijo: vientos, cálmense, olas, cálmense, que Pedrito viene. No. Estaba en la misma situación, pero le dijo: ven. Porque cuando hay una persona en fe, puede subir y bajar toda circunstancia adversa. Solamente la fe te puede hacer andar sobre las olas altas, sobre el viento recio, cuando tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Ahora, Pedro tenía sus ojos puestos en Jesús, y dice la palabra que él empezó a andar. Ahora, imagínense el asunto. Hay olas, ellos están en medio del mar, hay un viento fuerte, la barca se está meciendo para un lado y para el otro. Él se baja y empieza a andar por las olas, y baja, y vuelve y sube, y baja otra vez. Se está acercando a Jesús. Pero de repente pasó algo que lo sacó de la fe en que él estaba, porque él salió en fe, con gran fe, empezó a andar. Pero cuando quitó la mirada de Jesús y la puso en las circunstancias, ahí empezó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros andamos por vista, nuestra fe se apaga. Cuando nosotros vemos las circunstancias, nuestra fe empieza a declinar. Mire que él empezó con gran fe. Él hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Gran fe hay ahí. ¿O cuántos de ustedes han andado? ¿Cuántos de ustedes han andado pues en el mar? A ver. ¿En sueños será? Pero aquí Pedro es un hombre de fe. Pero note cómo terminó. Con poca fe. Ahora, note esto. Porque muchas veces pensamos que Pedro dio 2 o 3 pasitos nomás. No, la palabra dice que ellos lo vieron a distancia y que gritaron que era un fantasma. Ahora, Pedro empezó a caminar. Y note que cuando ya estaba llegando a Jesús, porque Jesús solamente hizo esto, extendió su mano y lo levantó. O sea que Pedro andó un buen trecho. Andó un buen trecho. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que no es solamente cómo empiezas, sino cómo terminas. La circunstancia y la situación. ¿Aló? Amén. Y hoy tú puedes estar atravesando ese mismo valle o ese mismo lago lleno de circunstancias adversas. ¿Vas a mirar lo que se ve o vas a poner tus ojos en el autor y en el consumador de tu fe? Amén. Aquel que te ha dicho:
no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel que te ha dicho, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres aquel por el cual yo di a mi hijo. Tú eres mi especial tesoro. Hoy el diablo le está diciendo a los cristianos que no valen un peso. ¿Aló? Amén. Hoy el diablo le está diciendo a muchos creyentes que no sirven para nada. ¿Pero te vas a quedar con eso? ¿O te vas a quedar con lo que dice tu papá? ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Amén. Aleluya. Ahora, cuando Pedro actuó en fe, él hizo lo imposible. ¿Se acuerdan lo que estábamos cantando? En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder, nada es imposible. Y la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Amén. ¿Y todo cuánto es? Todo. Entonces, esa circunstancia adversa que hoy estás viviendo está incluida ahí. Amén. ¿Aló? Amén. Está incluida ahí en todo. Por lo tanto, para el que cree, todo le es posible. Por eso es que es tan importante que aprendamos acerca de fe, que crezcamos en fe, porque es que este es el vivir de nosotros. Amén. Amén. Este es el vivir de nosotros. Cuando quitamos los ojos de Dios y miramos las circunstancias, eso nos apaga la fe y entramos en el campo del temor. El temor nos roba la bendición. El temor apagó la fe de Pedro. Él tenía aún fe, pero note que era poca. Porque el Señor no le dijo, incrédulo. No, Él le dijo, hombre de poca fe. O sea, había fe aún, ¿cierto? Había fe, pero era poca. Y vino de una parte muy grande a una muy baja. Pero nosotros necesitamos mantenernos allí, ser constantes, permanentes, no puestos los ojos en las circunstancias, sino en lo que Dios ha prometido. Amén. ¿Aló? Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Porque Él es fiel a su palabra. Amén. Amén. Conozco a un pastor que Dios le ha prometido que va a tener multitudes. Dios se lo ha prometido. Y él está creyendo firmemente en eso. Pero hay momentos en que este hombre desarrolla actividades y no llegan sino 2 o 3. ¿Aló? Amén. Pero él está firmemente confiado en eso. Hay multitudes. Hay multitudes. El Señor tiene multitudes para ti. Y Él está confiado en eso. Firme. Establecido ahí. El Señor le ha prometido, yo sanaré, levantaré muertos, sanaré paralíticos, devolveré la vista a los ciegos. Pero por todos los que oran y mueren. Los enfermos que Él va a visitar a la clínica, Él ora y a los pocos días murió. Pero el Señor le ha dicho, por tu mano levantaré muertos, y Él está firmemente confiado ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué estás confiando tú? ¿Aló? Y yo lo conozco. Hace 44 años lo conozco. Aleluya. Miremos otro ejemplo. Marcos capítulo 5. Por ahí lo hemos visto. Marcos capítulo 5. Y miremos este otro ejemplo. Este ejemplo usted lo conoce, usted lo ha leído muchas veces, pero vamos a leerlo de una manera distinta. Porque aquí en este relato hay 2 milagros en uno. Pero vamos a leer solamente el que nos interesa para el día de hoy, de aplicación para el día de hoy. Porque el otro ya lo leímos en otra enseñanza también acerca de la fe. Pero hoy vamos a leer el primero.
a partir del 21. ¿Estamos ahí todos? Amén. Capítulo 5, verso 21 dice: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Ahora salte al verso 35, porque ahí entra ya el otro milagro. Pero miremos el verso 35 para continuar con Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Uf, qué palabra tan dura, ¿verdad? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Aló? Amén. Y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levanta. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Ahora, aquí vemos igual una situación tremenda, ¿verdad? Jairo está preocupado por su hija. Tenía 12 añitos. Es una niña. Me imagino que nosotros los hombres tenemos un especial cariño por nuestras hijas, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, pero hay un amor especial por ellas. Y esta era la niña de él, su hija. Ahora él va al maestro porque entiende que ahí está la solución a su problema. Pero cuando van hacia esa solución, viene una voz de desaliento. Permíteme decirte esto: cuando tú estás en fe, el diablo va a traer una voz que va a tratar de desalentarte, de sacarte del lugar de fe. Note esa voz. Mire lo que dice allí, verso 35. Mientras él aún hablaba, viniendo de casa del alto dignatario de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y muchas veces nos ha pasado lo mismo a nosotros. Estamos creyendo por una situación, estamos firmes allí, y llega una voz, llega un reporte que te dice: no pudiste, no lo lograste, ¿para qué oras más? ¿Aló? Amén. ¿Será a mí solo el que me ha pasado? ¿O también le ha pasado a usted? Yo creo que sí, ¿cierto? Bien. La voz de desaliento. Pero note, a mí me encanta la actitud de mi Señor, porque en mi versión dice que Él oyó lo que se decía, pero le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Pero yo no sé si en su versión, en otras versiones, no la 95 sino la 60, y otras dicen que Él hizo caso omiso de lo que estaban diciendo. ¿Sí dice su versión así? ¿Alguien tiene una versión donde diga así? Mire su versión. La Nueva Traducción dice así. ¿Hay alguien que tenga esa versión? La anterior, donde dice: cuando Jesús oyó, en el 36. La versión internacional dice: sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. O sea, ¿Jesús qué hizo? Listo, un mal reporte. Tranquilo. No le voy a botar corriente a eso. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente, mi hermano?
¿El 36? Sí, por favor. Jesús oyó lo que decía y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Ah, bueno, ahí no lo menciona. Pero hay, Sin hacer caso de ellos. en tu versión dice, ¿cómo lo dice mi hermana, por Dice, favor? pero Jesús sin hacer caso de ellos. Sin hacer caso. Había un reporte, y el reporte era verdad o era mentira. Era una verdad temporal. Pero él no hizo caso de esa verdad temporal. Él oyó, bueno, sí, listo. Pero eso se puede cambiar. Eso es una verdad temporal. Y la verdad temporal puede sufrir cambios. ¿Aló? Amén. Amén. El problema de nosotros es que nos quedamos llorando. Ay, Dios no me oye. No, esa verdad temporal puede cambiar. ¿Aló? Amén. Amén. Ahora note lo que le dijo a Jairo. Cree solamente. Hay veces que nosotros creemos, pero no solamente creemos, sino que hay una pizca de temor o de duda. Entonces, la palabra duda en el griego es distazo. Dis con Z, distazo con Z también. La palabra dis significa dos y tazo dividido, o sea, dividido en dos. Cuando usted está en duda, tiene fe, pero también tiene duda. No, yo le creo al Señor, pero es que vea, ¿sí ve? Eso no cambia, esa circunstancia. Pero no, yo le creo al Señor. Pero, será, Señor, ¿pero cuándo? Pero yo le creo a Dios. Estás dividido, ¿verdad? Estás dividido. Pero el Señor le dijo, cree solamente. No mezcles tu fe con duda. Solamente cree y mantente en lo que yo ya te he dicho. Porque él cuando le habló a Jairo le dijo, yo voy a ir y la voy a sanar. ¿Aló? Amén. Cree solamente. Ahora, mira lo que sigue diciendo allí. Y es que Jesús le anima a creer y no a darle espacio al temor. Pero ahí hay otra enseñanza maravillosa. Porque Jesús, mira lo que hizo en los versos 37 y 38. Dice, no permitió que lo siguiera nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga, viendo al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, entró y les dijo, ¿qué nos enseña esto? Escuche esto porque esto es importante para usted. Usted necesita asociarse con gente de fe. Usted necesita estar rodeado de personas de fe. Amén. Bueno, a ver, como que no lo escucharon. Ustedes necesitan asociarse con personas que tengan fe. Amén. Porque cuando usted se asocia con uno que es más incrédulo, no es que yo le estoy creyendo al Señor para... hermano, pero no, aterriza, hermano, ponga los pies en la tierra. ¿Usted cree en eso? No, hermano, es que sinceramente le lavaron la mente allá en esa iglesia, hermano. No, hermano. Usted no va a encontrar nada con gente así. Cuando usted se asocia con personas que no tienen la misma fe suya, eso le va a robar su fe. Amén. ¿Aló? Amén. No, es que esa frutería ya, hermano, no va a pegar, hermano. No, es que, mire, vea, ahí adelante hay una revueltería más grande, hermano. Eso ahí no pega, hermano. No, definitivamente. Usted va a quedar más quebrado que un bulto de canela, hermano. No, con ese tipo de gente yo no puedo estar trabajando. Yo no puedo estar en compañía. Amén. Ahora, el otro ejemplo que nos da el Señor aquí es que Él llegó, vio el alboroto, todos lloraban. Eso crea un ambiente de incredulidad. El lloro, el lamento, crea un ambiente de incredulidad. ¿Aló? Amén. Amén.
¿Qué hizo Jesús? ¡Afuera todo el mundo! Yo necesito aquí gente de fe conmigo. ¿Pero por qué lloran? ¿Por qué están alborotados? La niña no está muerta. Está loco. Llamar las cosas que no son como si fueran. ¿La niña estaba muerta o no? Sí. Estaba muerta. Pero Jesús no la llamó, está muerta. Él la llamó como la quería ver. Ella estaba dormida y se va a despertar. Ahora, el hombre de fe, el hombre que no es de fe, le da risa la fe. No cree, le parece algo imposible, utópico. Pero nosotros los de fe, yo dije nosotros los de fe. Amén. Yo dije nosotros los de fe. Llamamos las cosas que no son. Amén. Y llamamos las cosas a existencia. Amén. Debo llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Y necesitamos ir evolucionando. Necesitamos ir a un nivel distinto, a un nivel diferente. No le botes más lágrimas al diablo. Él te encanta ver llorar. A él le encanta que tú estés triste, que tú estés llorando. Pero cuando vengan esos pensamientos de derrota, dile: diablo mentiroso, el Señor dice esto y esto acerca de mí, y yo me quedo con eso. Y el diablo te va a decir: pero mira, observa, mira las circunstancias. Diablo mentiroso, yo no voy por vista, yo voy por fe. Yo no vivo por vista, yo vivo por fe. Y eso que tú me estás mostrando es temporal. Y diablo, señor diablo, te tengo una noticia: eso va a cambiar. ¿Aló? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que vivir. Vamos a tomar una decisión de vivir por fe. Amén. Amén. En fe en lo que hablaron nuestros señores.